Bueno, qué bueno es estar aquí una vez más, adorando al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos se gozaron en la presencia de Dios adorándolo, Qué bueno es estar juntos. Dice la palabra de Dios que cuando hay armonía así, y no estoy hablando de una armonía musical, estoy hablando de una armonía en el espíritu, cuando adoramos al Señor juntos, cuando exaltamos a nuestro Dios juntos, hay algo poderoso, hay algo mucho más poderoso que cuando lo hacemos de una manera personal y solos. Claro que es bueno adorar solos en nuestra casa, pero hay algo más fuerte cuando tú y yo adoramos juntos al Señor. Así es que, qué bueno que estamos aquí. Me da mucho gusto poder verles y poder adorar a Dios juntos. Hoy vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada, una serie de 3 pláticas que vamos a estar hablando acerca de la mayordomía en el cristiano. La mayordomía, como vimos la semana pasada, tiene que ver con entender primero que Dios es el dueño de todo lo que tenemos, y aún de las cosas que no tenemos. Y ese es el primer paso en toda nuestra vida cristiana. No solamente estoy hablando, como dije la semana pasada, de asuntos de dinero o económicos. Estoy hablando de toda la vida, gracias. Estoy hablando de toda la vida. El primer paso del cristiano al momento de entregarle su vida al Señor, el primer paso es entender que nuestra vida le pertenece a Él. Y ahora está volviendo a Él con el propósito de que Él la moldee, de que Él la trabaje, que a través de su palabra nos vaya afilando, que nos vaya perfilando hacia lo que Dios quiere para nosotros. Pero el primer paso en el cristiano es entender que todo lo que tenemos, llámalo personas, llámalo físico, llámalo matrimonio, llámalo familia, llámalo material, llámalo lo que sea, el primer paso para una vida de bendición es entender que Dios es dueño de las cosas. Y si hoy nosotros tenemos algo, que sea familia, sea dinero, sea pertenencia, sea dones, sea talentos, es porque Dios nos ha confiado eso y Dios ha puesto en nuestro corazón un sentido para poder administrar esas cosas. La semana pasada hablamos acerca de que Dios es dueño de todo y hay un pasaje que yo quisiera hoy solamente mencionar con el asunto de sellar lo que hablamos la semana pasada. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, dice Pablo a la iglesia de Corintios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Quién se me adelantó? A esta versión, es la versión, traducción al lenguaje actual. La que les acabo de leer es la Nueva Versión Internacional. Pero esta versión está mucho más clara y mucho más entendible. Fíjate lo que dice. El cuerpo de ustedes es como un templo. Y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar, di conmigo, dedicar. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Ahora, este pasaje, el contexto de este pasaje literalmente está hablando de que las mujeres, los hombres y las mujeres en aquel tiempo, en esa congregación, estaban siendo partícipes de cosas de perversión sexual. Estaban teniendo relaciones unos con otros y mujeres con una con el esposo de otro. Y Pablo dice, ¡ey, espérense! ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que no recuerdan que lo que está dentro de ustedes no solamente es una fuerza interna que les hace vivir, sino que es la misma presencia de Dios en ustedes, dice Pablo? Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Por eso, porque primero entendemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, el primer paso que tenemos que dar para empezar a vivir las promesas de Dios en todos los sentidos es entender que debemos dedicar, que debemos entregar, que debemos de ofrendar, que debemos de dar nuestro cuerpo para honrar y para agradar al Señor. Cuando tú dedicas algo, cuando tú dedicas una carta o una canción, tú dices para quién va dirigida. Y esa canción o esa letra o ese regalo o ese arreglo floral no le pertenece a nadie más que a la persona que tú le estás dedicando. Cualquier otra persona lo puede ver, cualquier otra persona lo puede valorar, pero ese arreglo floral, por así decirlo, le pertenece solamente a una persona. Y la invitación que Pablo nos hace en este pasaje es entiendan que su vida, y su vida es todo lo que somos,
No es de ustedes, es de Dios. Por eso, dedíquenla para honrar al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Dios, te damos gracias por tu palabra, por el precioso tiempo que hemos pasado adorándote y exaltándote. Hoy pedimos, Señor, tu bendición sobre nosotros. Como hemos leído en este pasaje, Señor, queremos aprender a reconocer día tras día, Señor, que todo lo que tenemos, aún nuestra propia vida, es algo que tú nos prestas, es algo que tú nos has dado y que nos has confiado, Señor, con el propósito de que seamos buenos mayordomos, fieles, para que tú nos puedas poner en lo mucho. Tu promesa es clara, Señor, sé fiel en lo poco y serás puesto en lo mucho. Y hoy te damos gracias por esa promesa. Enséñanos a dar pasos de fe poco a poco para poder estar, Señor, en lo mucho, cuando tu presencia, Señor, lo permita para nosotros. Te bendecimos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. A esta segunda plática yo le puse mayordomos de qué. Bueno, el primer aspecto del que somos mayordomos puede ser muchos otros, pero yo entiendo tres que son cruciales, importantes y significativos en la vida de las personas, y el primero de estos es que somos mayordomos del tiempo que Dios nos da. Tenemos que entender que el tiempo que tenemos en esta tierra y que estamos viviendo y que viviremos es el tiempo que Dios nos da. Él nos permite, dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, que Él tiene contados nuestros días. Él sabe cuántos días vamos a vivir sobre esta tierra. Él sabe exactamente cuántos años y cuánto tiempo vamos a estar viviendo, y Él ya tiene contados nuestros días. Por lo tanto, Dios sabe, nosotros tenemos que entender que tenemos que ser buenos mayordomos de ese tiempo. No nos podemos dar el lujo de perder el tiempo. Hay cosas que estamos perdiendo y que solamente lo único que hacen es aletargar o hacer más tardío el asunto de que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. En el tiempo que estamos viviendo, dice la palabra de Dios, que los más robustos viven hasta 80 años. Bueno, hoy podemos ver que a través de la tecnología mucha gente vive más años, pero hay otra que por la misma tecnología está viviendo menos años. No tenemos nosotros el tiempo contado en este tiempo. Aún Jesucristo, cuando sus discípulos le preguntaron que si cuándo iba a ser el día que se iba a acabar todo este asunto de la historia, que el mundo se iba a acabar, Jesús dijo: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las sazones. Solamente mi Padre que está en los cielos sabe cuándo se va a acabar esta historia de cada uno de nosotros. Y por eso, al entender que el tiempo que tenemos en esta tierra nos va a hacer reflexionar cada día que no podemos darnos el lujo de perderlo. Cada día que pasa sin que tú como varón des un paso de fe para ser el hombre que Dios quiere que seas, es un paso que estás haciendo más lejos el hecho de la promesa de Dios, una realidad en tu vida. Cada día que pasa que tu matrimonio, ahí lo vas dejando, luego lo arreglo, luego lo veo. Cada día que pasa, cada minuto que pasa, cada año que pasa, es un año que no va a volver. Y lo único que estamos haciendo es hacer más tardío, alejar de nosotros cada día más la realidad de las promesas de Dios. Parte de la mayordomía cristiana es entender que el tiempo y implementar, el tiempo en cosas realmente que edifiquen nuestra vida, en cosas que realmente edifiquen nuestra vida y la vida de los demás. Ser buenos mayordomos del tiempo significa que debemos de saber que el tiempo que perdemos es un tiempo que no va a volver. Los años que tú no le demostraste a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo, los años que tú no supiste ser un buen administrador de tu economía, los años que no dedicaste para servir al Señor, son años que nunca van a volver. Por eso el autor de Eclesiastés dijo: hay tiempo para todo y todo es oportuno en su tiempo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para hacer de todo. Pero a veces nos damos el lujo de perder ese tiempo y saber que ese tiempo, aún sabiendo, porque lo sabemos, lo que él está diciendo no es nada nuevo. No es nada nuevo saber que el tiempo que pasa es un tiempo que no va a volver. Pero sin embargo, cuando nosotros aprendemos a utilizar el tiempo en cosas que nos edifican, cuando aprendemos a utilizar el tiempo en cosas que edifican nuestro matrimonio, que edifican nuestra vida personal, nuestra autoestima, nuestra dependencia de Dios, estamos haciendo que ese tiempo sea un tiempo que traiga frutos eternamente. Hay algunos que dicen que nosotros somos los hombres del mañana porque todo lo dejamos: mañana lo hago, mañana, luego. No quiere decir que seamos la figura del hombre del mañana. Lo que pasa es que todo lo dejamos para después.
Efesios capítulo 5 nos dice una verdad muy interesante aquí. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Pablo hace una advertencia, hey, aguas, aguas con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Y Pablo hace la diferencia, explica quién vive como necio y quién vive como sabio. El sabio dice, aprovecha el tiempo al máximo, cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Quiero leerles una versión que leí hace unos días acerca de este versículo, nomás que no la traigo aquí en mis notas. Déjenme buscarla rápidamente. Porque se me hizo interesante cómo Pablo habla fuertemente acerca de este punto a la iglesia de Éfeso. Fíjate lo que dice. ¿Qué era Efesios? Efesios 5:15. Fíjense. Efesios 5:15. Dice así: tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace. Es la traducción al lenguaje actual. Tengan cuidado cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos que no piensan lo que hacen. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Cuando yo leí esta versión hasta me sentí medio ofendido. Dije, tonto, qué fea palabra. Pero bueno, a veces tiene que hablarnos así de fuerte la palabra de Dios, ¿verdad? No vivan como necios, sino como sabios. ¿Cómo vive un sabio? Aprovechando al máximo cada momento oportuno que tienen para hacer las cosas bien. Así que cuando tú dices, no, pues hoy no voy a ir a la iglesia, es tiempo que estás perdiendo en el asunto de no exponerte a la presencia de Dios y a la palabra de Dios. Hoy no voy a ir al grupo de mujeres, como que me voy a quedar aquí descansando. Aprovecha al máximo cada momento oportuno para que puedas ser esa mujer que Dios quiere que seas. Porque lo único que pasa es que vas aletargando cada momento de esos. Hoy no voy a ir al retiro de matrimonios, este año no voy a ir. Es que tenemos otras cosas. Invierte al máximo los momentos oportunos que tengas para poder invertir en cosas que edifican tu matrimonio. Y nos podemos ir así con muchas otras cosas. Es impresionante ver que Jesucristo supo entender los tiempos. Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, él supo identificar cuándo sí y cuándo no. La palabra de Dios nos enseña aproximadamente que Jesucristo vivió solamente 33 años en esta tierra. Y aproximadamente a los 30 años, antes de los 30, la historia nos dice que estaban en una fiesta, en una boda de Canaán. ¿Se acuerdan de esa historia? Y dice la historia que estaban ahí, de repente se acaba el vino, y ahí la mamá, ¿verdad? María se le acerca, órale, haz un milagro para que... Y Jesús voltea y le dice, hey, todavía no es mi tiempo. Y no solamente eso, sino que al final de sus días, cuando él estaba crucificado, a punto de partir con su padre, él dijo esto: consumado es. En pocas palabras, he cumplido. En 3 años de su vida, Jesucristo cumplió con el propósito por el cual vino a esta tierra. No se distrajo, no perdió su tiempo, él agarró a los que tenía que agarrar, soltó a los que tenía que soltar, hizo lo que tenía que hacer. Y en 3 años, de ministerio, él pudo decir, Señor, ya estoy listo, llévame contigo. He terminado la obra que tú me enviaste a hacer. Mi pregunta en esta tarde es, si Dios hoy decidiera, porque no sabemos, llevarnos a su presencia, pudiéramos decir, Señor, consumado es. He sido el hombre que tú has esperado que yo sea. Tengo el matrimonio, traté a mi esposa como tú quisiste que la trataras. Me voy tranquilo. No levantes de su mano, pero ¿cuántos de nosotros nos pudiéramos ir así el día de hoy? Jesucristo fue una declaración impresionante la que él dijo. Él dijo, estoy listo. Yo no sé si pudiera decir esas palabras hoy. No sé si pudiera decirle al Señor, Padre, ya he terminado con todo lo que tenía que hacer en esta tierra. Muchas veces no es que nos sintamos que hemos terminado el tiempo aquí. Muchas veces sabemos que hemos perdido tanto tiempo
que queremos que nos hagan una prórroga, ¿verdad? Para poder vivir lo mejor en los próximos años. Pero Jesucristo entendió, yo no tengo nada más que hacer aquí. En tus manos encomiendo mi espíritu y vámonos. Se fue a la presencia de su Dios. Juan capítulo 9 dice esto: mientras sea de día, esto es, si lo queremos ver de una manera analógica, mientras tenemos vida, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Tengo que llevar la obra a cabo del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. No estaba aquí Jesucristo para perder su tiempo. Él dijo, mientras yo tenga vida, a lo único que me voy a dedicar va a ser a llevar a cabo la voluntad y la obra del que me envió. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido años de nuestra vida en cosas que no tienen nada que ver con las cosas del Señor? Que podemos verlos esos días como años perdidos y que lo son. Pero la verdad de las cosas es que Dios siempre tiene una nueva oportunidad para nosotros. Y nunca es tarde para que tú empieces a aprovechar al máximo cada momento oportuno que Dios te da para hacer algo que edifique tu vida. Podemos hacer esta declaración, decirle, Señor, mientras yo viva, voy a llevar a cabo la obra por la cual tú me enviaste. Cuando viene la noche, ya nadie puede trabajar. Pero mientras yo esté en el mundo, fíjate qué declaración tan fuerte. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. ¿Puedes decirlo conmigo esa frase? ¿Sí? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, aprovecha el tiempo. Ama a tu esposa. Corrige a tus hijos. Aprovecha el tiempo porque son tiempos que no van a volver. Bueno. Otro aspecto por el cual Dios nos hace mayordomos, que creo que es muy importante, es que Dios nos hizo mayordomos de los talentos que Dios nos da. Definitivamente, a cada uno de nosotros, Dios nos ha dotado con dones y con talentos. Eso es una realidad. Desde el vientre de nuestra madre, cuando Dios nos estaba formando, Él estaba poniendo no solamente los aspectos físicos que nos iban a caracterizar, sino los asuntos de habilidades y asuntos espirituales que nos iban a caracterizar. La mayordomía de nuestros talentos y de las habilidades que Dios nos da implican dos cosas importantes. Número uno, descubrirlos. Di conmigo, descubrirlos. Es importante, nadie te va a venir a decir qué don o qué talento tienes tú. Tú tienes que descubrirlos. Ahora, muchos de ustedes ya lo saben. Muchos de ustedes ya saben para qué son buenos. Hay personas que son buenos para administrar, que son buenos para repartir dinero. Hay gente que no es buena para administrar. Hay gente que es buena para las artesanías, hay gente que no lo es. Hay gente que es buena para las relaciones personales, hay gente que no lo es. Al no saber que esos dones también, tanto como los talentos y las habilidades, son dones que Dios nos da para nuestro propio provecho, pero también para establecer el reino de Dios en nuestro entorno. El problema es que muchos de nosotros hemos aprendido a utilizar nuestros talentos para nuestro propio beneficio. Un carpintero ha aprendido a utilizar su don de la carpintería. Saca provecho de él, hace trabajos que le remuneran y que le traen ganancia. Pero Dios no le ha dado solamente ese talento artesanal para el hecho de que pueda sobrevivir y proveer para los suyos, sino para utilizar ese don para el reino de Dios. El asunto de la mayordomía tiene que ver con descubrir esos dones y ponerlos en práctica de tal manera que con lo que nosotros podemos hacer, otras personas sean bendecidas. ¿Me estoy dando a entender? Eso implica la mayordomía. Romanos capítulo 12, versículo 6 dice esto: tenemos dones diferentes. Otras versiones dice, todos tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría.
Pablo está utilizando un ejemplo de cada una de las cosas que nosotros en las cuales pudiéramos utilizar, no solamente para utilizar esos dones para nuestro propio provecho y para nuestro propio beneficio, porque parte de eso Dios te lo dio para eso también. Te lo dio también para que tú puedas utilizar ese servicio, ese talento, esa habilidad, para poder servir a los demás, para poder bendecir a otros. En la iglesia hay muchas áreas donde tú puedes desarrollarte, muchas áreas. Pero parece que solamente hay 2, 3 en los cuales la gente pudiera pensar que existen en la iglesia. Pues hay anfitriones, hay alabanza, hay escuelita bíblica, y creemos que son los únicos ministerios en la iglesia. Quiero decirte que no, hay muchos otros más ministerios donde tú puedes participar, donde tú puedes utilizar el don y el talento y la habilidad que Dios te ha dado. Tenemos que aprender a ser mayordomos de eso, porque acuérdate que la mayordomía implica que Dios va a venir a pedirnos cuentas. Eso lo vimos la semana pasada. Dios va a pedirnos cuentas del tiempo, en donde invertimos nuestro tiempo. Nos va a pedir cuentas, yo te di dones, te di talentos. El punto aquí es que creo que lo que trasciende, lo que trae una bendición para nosotros es poder implementar tanto el tiempo como los talentos en cosas también que tengan que ver con el asunto espiritual. Hoy en día el término es que no tengo tiempo es el paro perfecto para no hacer las cosas. Es que no tengo tiempo. Es que sí tenemos tiempo, pero no hemos aprendido a ser buenos mayordomos de ese tiempo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Todos tenemos dones diferentes. Aunque tú digas, no, es que yo no tengo ningún don, pues quiero decirte en esta mañana, tienes un don por parte de Dios. Y la responsabilidad que tienes que hacerlo es descubrirlo. Y al descubrirlo, utilizarlo para que Dios honre para que tú honres a Dios con lo que Dios te ha dado. Hay un tercer aspecto que creo que es importante y crucial en el asunto de la mayordomía, y tiene que ver con el dinero que Dios nos da. El dinero que tenemos, en su mayoría, fíjate lo que te voy a decir, el dinero que nosotros tenemos, o las pertenencias, o lo material que nosotros tenemos, es en su mayoría derivados, escúchame, son resultado de los talentos y el tiempo invertido. Tú inviertes tu tiempo con tu talento en tu trabajo, ¿y eso qué te da? ¿Qué te da? Dinero. Eso te da pertenencias, eso te da un sostén. Tú tienes un don, lo aplicas en el tiempo, ¿verdad? Porque aquí te pagan por hora trabajada, es por tiempo. Entonces eso te trae remuneración económica, trae como resultado tu economía. Prácticamente hablando, cuando nosotros somos buenos mayordomos de nuestro dinero, hemos aprendido a ser mayordomos de todo lo que tenemos. Porque estamos implementando nuestra vida, estamos gastando nuestra vida, nuestro físico, porque el trabajo es físico, estamos dedicando nuestro tiempo y nuestros talentos y muchas otras cosas para tener pertenencias. Ahora, tú puedes ser buen mayordomo del tiempo, puedes ser buen mayordomo de tus talentos, puedes ser buen mayordomo de tu cuerpo, pero si no eres buen mayordomo de tu dinero, entonces no eres mayordomo bueno de nada. ¿Me están dando a entender? Tiene que ver con el asunto de saber que aún el dinero que nosotros, porque a veces nos confundimos en ese aspecto, el dinero y las pertenencias que tenemos son cosas que nosotros nos hemos ganado. Y hacemos declaraciones como que yo me lo he ganado con el sudor de mi frente. Entonces con eso estamos diciendo no tengo por qué dárselo a nadie, porque yo me lo gané. El asunto es que aún el dinero que nosotros tenemos, es dinero que le pertenece al Señor. Cuando nosotros hablamos de dinero, lo que estamos diciendo es que lo que tenemos es a lo que Dios nos da. Y cuando nosotros aprendemos a administrarlo fielmente en las cosas de Dios, hoy te voy a explicar ese punto, entonces tú y yo vamos a empezar a ver las puertas abiertas, bendiciones abiertas alrededor nuestro. Esa es una promesa por parte de Dios. Ahora, quiero decirte en este momento, antes de entrar a los puntos que quiero compartir contigo, que a Dios no le interesa tu dinero. Dios es el dueño, lo vimos la semana pasada, del oro y de la plata. ¿Cuántos creen eso?
Levanta tu mano si tú crees eso. Él es el dueño del oro. Él no le interesa el dinero que tú le puedas dar o no. Lo que Dios recibe a través de tu dinero, por eso la Biblia habla de actitud al dar el dinero, es honra. Es un corazón que ha entendido de dónde proviene ese dinero. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con los primeros frutos de tus cosechas. Y ahí viene la promesa. La condición no es dale dinero al Señor. La condición es honra. Di conmigo, honra. Dios no te está pidiendo dinero. Lo que Dios está pidiendo de ti es honra. La condición no es cuánto dinero le das o no al Señor. La condición es honra. Es una actitud del corazón. Entonces cuando nosotros entendemos este punto, viene la promesa en el versículo 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán, ¿a qué dice? A reventar. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. No está Dios diciendo, si tú le das 3, 4, 5 mil dólares al Señor, Dios te va a dar hasta que revienten tus graneros. No, Dios no está hablando de eso. Dios está hablando, honra a Dios con lo que tienes. Hónralo con lo que tienes. Y cuando tú das honra al Señor, no estoy hablando de cantidad, insisto, estoy hablando de honra. Dice, así, tus graneros se llenarán a reventar. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Me gusta mucho la traducción, la traducción al lenguaje actual. Fíjate lo que dice esta versión. Demuéstrele a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Más claro ni el agua, ¿verdad? Dios no está pidiéndote cuánto tú le das o no. Lo podemos ver en la famosa historia de aquella viuda que dio 2 dracmas solamente en aquel momento, cuando se estaban acercando todos los fariseos y los grandes hombres de dinero y entregaban sus ofrendas, grandes cantidades de dinero. Y esta mujer lo único que dio fueron 2 moneditas, 2 tristes moneditas que pudo entregar ahí. Y Jesucristo delante de todas esas personas dije, he aquí les digo que esta mujer dio más que todos los que han dado en este momento. Porque esta mujer dio de todo lo que tenía con un propósito de honrar a Dios. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué aspectos encierran el asunto de la fidelidad en cuanto al dinero que Dios nos da? Número 1, tenemos que tener fidelidad a Dios. Hay 3 aspectos que yo quiero compartirte que tienen que ver con la fidelidad de nosotros hacia Dios en cuanto a la economía y a las pertenencias. Número 1, fidelidad a Dios. Di conmigo, fidelidad a Dios. Es entender que Él es primero que todo. Número 2, fidelidad a nuestra familia. Di conmigo, fidelidad a mi familia. Número 3, fidelidad con el necesitado. Di conmigo, fidelidad al necesitado. Fíjate vamos a hablar primero de lo primero, que es fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios tiene que ver con 2 aspectos importantes. El diezmo. El diezmo es una de las prácticas más antiguas de la Biblia. El diezmo no tiene nada que ver con una ley que se estableció, que después vino a ser una ley, pero la primera mención que hay del diezmo en la Biblia no fue porque hubo una ley que tuviera que llevarla a cabo. La primera mención que hay en la Biblia es la historia de este hombre, de Jacob. Cuando Jacob se acerca, ¿se acuerdan de la historia de Jacob y Esaú? Que estos hombres salieron peleados, esos hermanos gemelos salieron peleados por el asunto de la primogenitura. Esaú se dio cuenta que Jacob le robó la primogenitura y Esaú juró matarlo y Jacob salió huyendo. Años duró separado de la familia y cuando decide volver, pues viene con miedo. Porque Jacob era un hombre de casa, era tranquilito, ¿verdad? Era de calditos, como dice la historia, de lentejas. Y Esaú era un hombre de casa, era un hombre de guerra. Y Jacob dice, tenía temor al volver porque no sabía cuál iba a ser la reacción de su hermano. Y la historia nos dice que Jacob tuvo un sueño antes de llegar, en Peniel. Un sueño donde dice la historia que vio una escalera donde veía bajar y subir ángeles. Y que el ángel de Jehová se le presentó ahí en ese momento, y este hombre lo agarró y le dijo, bendíceme.
Y este hombre, el ángel de Jehová decía, no, ya me voy porque ahí va a salir el sol, ya yo me tengo que ir. Y este hombre le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Bueno, el hombre de Dios, el ángel de Jehová, termina bendiciéndolo. Pero Jacob en ese momento no había una ley que le exigiera dar el diezmo. Sin embargo, podemos ver en estos versículos, en el versículo 20 y 22, una promesa que Dios le hace a Dios. Jacob le hace una promesa a Dios. Luego Jacob hizo esta promesa, dice así: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí para pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré, ¿qué dice? La 10ª parte. No había una ley que le exigiera a Jacob darle una 10ª parte de sus bienes a Dios. Sin embargo, el diezmo, la primera mención que hay del diezmo en la historia bíblica, tiene que ver con una actitud de gratitud. Entender que el diezmo no es para que Dios te bendiga más. El diezmo es porque Dios ya te bendijo. Después, en el libro de Levítico lo podemos ver, Dios lo estableció como un mandamiento. Y el mandamiento tenía que ver con un propósito. El propósito era que el templo siempre estuviera funcionando. Ahora, tratándolo de traducir acá a lo contemporáneo, tratando de llevar de la historia bíblica a nuestra vida, el diezmo no es un billete de lotería para ver si Dios te va a bendecir o no. El diezmo no es para ver a ver si Dios me da otro trabajito mejor, no. El diezmo es porque ya tienes un trabajo. El diezmo es porque ya tienes una fuente de ingreso. El diezmo es porque Dios ya te dio algo. Aunque no ganes la gran cosa, aunque tú tengas ayuda del gobierno, aunque tus hijos te den, tú tienes que apartar como primera cosa, como una señal de gratitud por la provisión que Dios te da, el diezmo. Y decirle: Señor, como tú me has bendecido, como dijo Jacob, como tú me has dado alimento, como tú me has dado salud, como tú me has dado una familia, como tú me has dado una casa, como tú me has dado una fuente de ingreso, entonces en gratitud yo te doy el diezmo. Y el diezmo sirve para que el templo esté funcionando. Ahora, traduciéndolo a este tiempo, es exactamente lo mismo. Dios no quiere que des el diezmo por un mandamiento que te obligue a darlo. El diezmo tiene que ser un acto de gratitud a Dios. Y decirle: Señor, gracias porque tú me permites ganar 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000 dólares. Y lo único que yo voy a apartar para que el templo siga funcionando, para poder seguir teniendo un lugar donde nos reunamos, para poder seguir haciendo las cosas que Dios nos ha permitido hacer como familia, como visión de la congregación. Entonces yo separo mi diezmo en gratitud. Di conmigo: en gratitud. Ese es el punto que marca la diferencia. Ahora, ahí te va. Aunque el diezmo no es el asunto para que nos bendiga el Señor, porque Dios ya nos bendijo. Di conmigo: Dios ya me bendijo. Dilo fuerte: Dios ya me bendijo. Entonces le damos el diezmo de eso que Dios ya nos bendijo. Pero, di conmigo, pero hay algo que sí abre las ventanas de los cielos y nos hace derramar bendición a nuestra vida, económicamente hablando, hasta que sobreabunde, dice la palabra de Dios. Y eso se llama ofrenda. Di conmigo: ofrenda. El diezmo es un acto de gratitud, pero la ofrenda es un acto de fe. ¿Sí entendemos la diferencia? El diezmo es un acto: Dios, tú ya me diste, de lo que tú me permitiste trabajar, me pagaron, y gracias porque eso proviene de ti, porque si trabajo es porque tú me has dado dones y talentos, si trabajo es porque tú me has dado la vida, si trabajo es porque tú me has dado salud y porque puedo estar completo trabajando, y por eso separo el diezmo para tu obra, gratitud. Pero hay un aspecto que nos lleva a ser bendecidos, y ese aspecto es la ofrenda. Hay un solo diezmo que se estableció en el Antiguo Testamento, y tenía que ver con la gratitud y el funcionamiento del templo. Sin embargo, había muchas más ofrendas, cerca de 20 diferentes ofrendas que el pueblo de Israel hacía y entregaba al pueblo, al templo,
para bendición de ellos mismos. La gente diezmaba de todo, de los animales, de lo que cosechaban, de lo que ganaban, separaban una ofrenda. Había promesas que hacía el pueblo de Israel en aquel tiempo. Recordemos primera de Crónicas, capítulo 29, cuando van a construir el templo, el rey David hace una convocatoria para que la gente lleve sus ofrendas y sus promesas para la construcción del templo, y la gente gustosa iba y daba su oro y daba todo lo que tenía, bronce, para poder construir el templo del Señor. Aquí viene la promesa de bendición y de fidelidad. Segunda de Corintios, perdón, ya estaba ahí, ¿verdad? 9, del 6 al 7 dice, recuerden esto. Me llama la atención como el apóstol dice, hey, no se les olvide. Pónganse atentos. El que siembra escasamente, ¿qué dice? Escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Qué importante punto, porque aunque Dios está hablando de cantidades, porque Dios dice, tú siembra mucho y vas a cosechar mucho. Siembra poco y vas a cosechar poco, pero Dios sigue interesado en nuestra actitud. Dice, cada uno dé según como haya decidido en su corazón. No como, ay, tengo que darlo. Ni porque, ay, ¿cómo lo voy a dar? ¿Y ahora qué voy a hacer? No, no, no. Ni con tristeza, ni con necesidad. Porque Dios ama al que da con alegría. El punto de la ofrenda tiene que ver con un acto de fe. Ahora, como primer aspecto, en el asunto de la fidelidad en cuanto al dinero que Dios nos da, tiene que estar Dios. Y la manera en la que nosotros mostramos nuestra fidelidad a Dios es a través del diezmo y de la ofrenda. Así es que lo primero que tú y yo tenemos que hacer al momento de recibir el dinero que nosotros ganamos o que nos dan o que nos proveen, lo primero que tenemos que hacer es separar lo que le pertenece al Señor. Y decirle, Señor, gracias por este cheque que me das. Y lo primero que voy a hacer es separar el diezmo para ti. Tristemente mucha gente da de lo que ya le sobra. Si pagaron casa, se pagaron todo. Y si le sobra, le dan al Señor, pues bueno, le fue bien al Señor. Pero lo primero que tenemos que hacer es separar lo que le pertenece al Señor. Y que se ha sembrado en el asunto de una ofrenda que traiga bendición para nuestra vida. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Hay muchos otros aspectos que pudiéramos hablar acerca del diezmo y de la ofrenda, pero creo que con estos han sido bastante claros. El segundo aspecto que la palabra de Dios nos enseña acerca de la fidelidad en cuanto al dinero que Dios nos da, es el asunto de la fidelidad a nuestra familia. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 5:8, interesantísimo. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe, y es peor, dice. Diga conmigo, peor. No peor, peor. Es peor que un incrédulo. Uy, cuando yo leí esto dije, y no está hablando del dinero a la iglesia o a los necesitados, está hablando de tu familia. Ahora, este contexto está muy interesante porque el apóstol Pablo está hablando de aquellas familias que dentro de sus familias, llámalo mamá, llámalo tías, había viudas. La responsabilidad de la familia, de un viudo, de una viuda, es mantener al viudo o a la viuda. Los hijos que ya trabajan, los jóvenes, los hijos que ya son jóvenes que están generando economía, una de las responsabilidades, por lo menos en la historia bíblica, era que los hijos tenían que mantener a los viejos. Los hijos tenían que mantener a los ancianos ya. Y eso es algo, era algo común por eso era algo tan común el hecho de que tuvieran tantos hijos, porque mientras más hijos tenían, pues más bien les iba a ir en la vejez, ¿verdad? Porque los hijos continuaban el negocio y seguían trabajando, y ya el señor, ¿verdad? Ya pues se echaba y a vivir de lo que sus hijos lo mantenían. Tristemente hay hombres, mujeres ancianos, que sus hijos que están batallando económicamente, los papás, ancianos, grandes, y los papás no están proveyendo para ellos. La palabra de Dios dice en esta versión, fíjate lo que dice, yo y mis versiones, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente dice esto, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, di conmigo familiares, y especialmente los de su propia casa, fíjate, está hablando de dos diferentes.
Si tú tienes un trabajo y Dios te ha proveído, tú tienes que ayudar financieramente a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, si ellos están en situación económica difícil. Este pasaje dice, aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Después de que Dios se convierte en nuestra primera prioridad en cuanto a la economía y poder separar para Él el diezmo en gratitud y la ofrenda en fe, nuestra segunda responsabilidad importante es nuestra familia. ¿Cómo estás gastando tu dinero? ¿Estás gastando a expensas de tu familia? Dios te lo va a demandar. Dios va a pedirte cuentas a ti. Cuando nosotros entendemos que la familia que Dios nos ha dado, no solamente tenemos que aprender a proveerles económicamente, sino en todos los sentidos, estamos provocando con ello una puerta abierta para nosotros. Hay un dicho mexicano que dice por ahí que hay gente que es candil de la calle, ¿y qué? Y oscuridad de su casa. Y eso también es en lo económico. Hay gente que a todos anda ayudando, a los pobres, a todos acá, a la iglesia. Hey, si tú por dar a la iglesia le vas a quitar a tu familia, no. Es primero está tu familia. Hay gente que está más comprometida con sus compañeros de trabajo, con los empleados o con su jefe, más que con su familia. Y el punto aquí es, no solamente se trata de que proveas o no. Cuando tú no provees como debes proveer a tu casa, estás negando la fe. Y estás actuando peor que un incrédulo. El tercer aspecto que tiene que ver con el dinero, lo mencionamos hace ratito, es entender que tenemos que ser fiel, ahora sí, con el necesitado. Ahora, este es un punto muy interesante, porque el orden en el que yo se lo estoy diciendo es el orden que debemos vivir nuestra economía. Primero Dios, luego nuestra familia y luego con los demás. Hay gente que está al revés, que le da a todos, que provee para su familia y si le sobra, le dan a Dios. O viceversa, le dan para su familia, le dan para su casa y que no falte nada en su casa y después le dan a Dios. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? ¿Quieres ver bendición en tu vida? Honra a Dios con tus bienes, con los primeros frutos y así tus graneros estarán a reventar, dice. Y tendrás comida y bebida de sobra. El tercer aspecto tiene que ver con ayudar al necesitado. No importando cuál sea la condición del por qué está necesitado. Porque nosotros podemos juzgar y decir, bueno, pues él está necesitado pues por flojo, porque no quiere un trabajo, por lo que tú quieras o mandes. Pero un necesitado no solamente tiene que ver con el asunto económico, tiene que ver con el asunto emocional, tiene que ver con el asunto de salud también. La iglesia cumple una función importante en ese aspecto también. Y hay una promesa de Dios para ese aspecto. Fíjate lo que dice Proverbios 19:17. Servir al pobre es hacerle un préstamo ¿a quién? ¿A quién? Al Señor. Y Dios pagará sus buenas acciones. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros le prestaríamos a Dios y nos atreveríamos a cobrarle? Está buena la pregunta, ¿verdad? Ah, qué chiste, pues Él es Dios. La promesa es, tú cuando le das al pobre, a quien se lo estás prestando es a Dios. Y Dios pagará eso. No está preguntando, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 5, en su tierra siempre va a haber pobreza. Por eso, en cuanto tengas la oportunidad, abre tu mano y no le niegues al pobre lo que tienes. Otra promesa interesante se encuentra en Proverbios 22:9, dice, el que es generoso, ¿qué dice? Será bendecido. Pues comparte su comida con los pobres. Tres aspectos que tienen que ver con el asunto de nuestro dinero y nuestra fidelidad, y que Dios nos pedirá cuentas de ello. Número 1, fidelidad a Dios, diezmos y ofrendas. Número 2, fidelidad en tu familia. Si tú no provees para los tuyos, en especial tu casa, estás negando la fe y somos peores que un incrédulo. Número 3, darle al necesitado.
Si hay un tema que debería ser una gran bendición para nosotros, debe ser el tema del dinero. Porque cuando Dios quiere bendecirnos, no solamente se trata de una metáfora bonita o espiritual. Dios quiere bendecirnos en todos los sentidos. Tercera de Juan nos hace una promesa interesante, él diciendo, yo oro para que tú seas prosperado en todos tus asuntos, dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere bendecirte en tu alma, en tu espíritu, Dios quiere bendecirte en salud, pero todo eso tiene que ver con un aspecto, entender que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Haciendo un pequeño resumen, ¿cómo está el tiempo que estás invirtiendo en tu familia? ¿Estás invirtiendo en tu tiempo en cosas que realmente edifican tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos? ¿Estás invirtiendo tu dinero o lo estás gastando? Hay una gran diferencia entre gastar e invertir. Gastar es algo que diste y no te va a volver, como lo de la luz, ¿verdad? O sea, tú pagas la luz y eso no es inversión, ya te lo gastaste. Gastaste luz, pagaste luz. Pero cuando tú haces una inversión en un negocio, hay una inversión que de primero representa un despojo, pero luego trae ¿qué? Utilidad. Trae ganancias. Por eso la palabra de Dios dice, invierte tu tiempo en algo que te remunere, porque si lo gastas no va a volver. Pero si lo inviertes, generará ganancias por la eternidad. Te quiero preguntar en esta tarde, ¿cómo están tus dones y talentos? ¿Los estás utilizando solamente para tu provecho o los estás utilizando para también traer bendición al reino de Dios? Es parte de la mayordomía que Dios nos ha permitido tener. Y número 3, ¿qué estás haciendo con tu dinero? ¿Lo estás invirtiendo? ¿Estás honrando a Dios con tus riquezas, con lo que tienes? Ahora, un punto interesante que ya he tocado en otros temas, en otros puntos, tiene que ver con el asunto de nuestra concepción acerca de la riqueza. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Pero la palabra de Dios nos enseña que un pobre es aquel que no tiene ni lo necesario para vivir. Di conmigo, ni lo necesario. Un pobre es aquel que no, ni siquiera lo necesario y le tienen que dar para vivir. Y un rico es aquel que tiene más de lo necesario para vivir. Mi pregunta es, ¿de qué lado estamos? ¿Somos pobres o somos ricos? A ver, ¿cuántos ricos hay aquí? Levanten su mano. Muy bien. Entonces, tenemos una gran responsabilidad con esa riqueza que Dios nos ha dado. Voy a pedir a los muchachos de la alabanza si pueden pasar. Voy a ver que nos pongamos en pie. Hay un aspecto que quisiera mencionar antes de terminar, y es que la semana pasada tuvimos que levantar una ofrenda para poder pagar la luz de aquí del edificio. Algunos de ustedes estuvieron aquí el domingo pasado, se levantaron cerca de $1,000 para poder pagar la renta, y Dios se honró con esa ofrenda, así es que vamos a aplaudirle fuerte al Señor, ¿verdad? Dios honra eso. Dios honra eso. Pero ¿sabes qué? Creo que eso no tuvo que haber sido necesario. Yo creo que si todos nosotros fuéramos fieles a Dios con nuestro diezmo y nuestra ofrenda, nunca tendríamos que levantar una ofrenda para pagar la luz o para pagar la renta de este lugar. Solamente el 20% de la congregación diezma en este lugar. Entonces, imagínate lo que pudiera pasar si cada uno de nosotros, no estoy hablando de cantidad, estoy hablando de honra. Si nosotros dijéramos, ¿sabes qué? Yo gano $10 a la semana, pues le doy $1 a Dios. Nunca tendríamos que levantar una ofrenda. Yo no soy partidario de andar levantando ofrendas a mí, porque yo sé que ustedes se ganan dinero con esfuerzo. Lo que yo les pido es, sean fieles con su diezmo y su ofrenda. Y que eso sirva para que este lugar pueda continuar. Imagínate que un día estemos aquí sin luz en verano, porque no podemos pagar. No creo que sea lo que Dios quiere, ¿verdad? Vamos siendo fieles con ese aspecto. Y Dios, te aseguro, abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde en tu vida. No tengas pensionado a Dios, dale el diezmo.
Dale la ofrenda que Él merece, en gratitud y en fe. Dios, te damos gracias, porque tú eres un Dios muy bueno con nosotros. Hoy reconocemos que tú nos has dado mucho más de lo que merecemos. Señor, hoy reconocemos con sinceridad que tú nos has dado mucho más de lo que necesitamos, Señor. Tu palabra nos habla que si llega un punto en el que si tenemos comida, vestido y techo, que estemos felices con eso. Sin embargo, nosotros tenemos mucho más que vestido. Tenemos mucho más que comida, tenemos mucho más que solamente un techo que nos da sombra. Tenemos una casa, tenemos un carro, tenemos ropa de marca, tenemos comida en abundancia, Señor. Tenemos un aire acondicionado en nuestros hogares donde muchos hogares no lo hay. Y hoy, Señor, queremos antes que nada darte gracias. Levanta tus manos, iglesia, donde estás, y dale gracias. De esto se trata esto, de un acto de gratitud. Gracias por lo que tengo y no merezco y tú me das. Hoy quiero honrarte, Señor, no solamente con mi dinero, quiero honrarte con mi tiempo. Gracias por el tiempo que tú me das. Gracias por la vida que me prestas. Gracias por los días o años que me quedan por vivir. Hoy quiero hacer un compromiso contigo de dedicarlos para gloria de tu nombre, para agradarte. Di conmigo esta oración, iglesia. Hoy me comprometo delante de ti, Señor, a utilizar mi vida, el tiempo de mi vida, para cosas que me edifican, que edifican mi familia. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das al darnos dones, talentos, habilidades, capacidades, Señor, que implementamos para nuestros trabajos. Hoy queremos también, Señor, bendecirte con ellos. Que tú seas glorificado con ello y que otros tantos también. Y también, Señor, queremos honrarte con nuestros bienes. Queremos honrarte con nuestro dinero. Queremos honrarte con lo que tú nos permites tener, Señor. Y tu promesa, Señor, es que tú vas a poner nuestros graneros a reventar. Y hoy queremos hacer ese compromiso contigo. A través de este canto, Señor, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos comprometernos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Canta este canto con nosotros, dile fuerte. Toma mi vida, toma mi ser, dile esto, toma mis manos, toma mis manos, soy tuyo, Señor, tómame. Levanta tus manos en señal de rendición y díselo. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, toma mi ser, y toma mis manos, soy tuyo, Señor, tómame. Dile fuerte, te pertenezco a ti, Señor, te pertenezco a ti, soy tuyo, Señor, lléname eso de ti. Grítaselo, te pertenezco a ti, te pertenezco a ti, yo soy tuyo, Señor, lléname eso de ti. Dice la palabra de Dios, ¿acaso no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? Ustedes no son sus propios dueños. Así que por eso utilicen su cuerpo para honrar y para agradar al Señor. Vamos a despedirnos de este lugar haciendo este compromiso con el Señor con este canto. De verdad poderlo sentir en nuestro corazón. Toma mi vida, Señor. Y mi vida representa mi tiempo, mis talentos, mi dinero, todo lo que soy. Mi familia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a adorar al Señor. Toma mi vida y toma mi ser, toma mis manos, soy tuyo, Señor, tómame. Una vez más, vamos a cantarlo. Toma mi vida, Señor, es tuya. Toma mi vida y toma mi ser, toma mis manos, soy tuyo, Señor,
Toma ahora con todas sus fuerzas, haz esta declaración: te pertenezco a ti, soy tuyo, Señor. Lléname, soy de ti, te pertenezco a ti, soy tuyo, Señor. Lléname, soy, con las voces de ti, unas puras voces, vamos a declarárselo a Dios: te pertenezco, soy tuyo, Señor. Lléname, soy de ti, te pertenezco, soy tuyo, Señor. Lléname, soy de ti. Si estás ahí con tu familia, te voy a invitar a que la tomes en tus manos, que abraces a la persona que está a tu lado. Y si tu familia carnal no está aquí, yo quiero que tú hagas una dedicación, una declaratoria espiritual. Y que tú hagas esta oración, que le digas: Señor, mi familia te pertenece. Probablemente tu esposo o tu esposa o tus hijos no están aquí. Decláralo por fe en el nombre de Jesús. Declara: mi esposo te pertenece, Señor. Mis hijos te pertenecen. Mi familia, declara: mis generaciones, Señor, te pertenecen. Pero todo empieza conmigo. Todo empieza con entender que yo te pertenezco. Bendigo a mi familia. Bendigo a mis hijos. Bendigo a mis generaciones en tu nombre, Señor. Porque te pertenecen y te servirán y te honrarán en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Estamos despedidos, iglesia. Nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde. Dios los bendiga.